Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estaba yo aquí teniendo un problemita para pasar. Por favor, cuéntenme si me ven y me escuchan. Esperaré un par de minutos y voy a revisar por acá si ya se está transmitiendo. Creo que ya. Este, Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Diana Pinedo y les doy la bienvenida al taller Escritura para la mirada y las emociones. Veo que ya se están conectando. Una disculpa, entré un poquito tarde porque me estaba aquí teniendo unos problemas técnicos. Entonces, solo por favor, confírmenme en el chat si me ven, si me escuchan, si todo está perfecto. Díganme si te estamos escuchando para que yo lo sepa, por favor. Buenas tardes a todos. Veo que hay 5 personas conectadas. ¿Cómo están? Ok, nos vemos, nos escuchamos. Sí, parece que todo está funcionando perfecto. Bien, pues muy buenas tardes. Yo soy Diana Pinedo y pues vamos a dar inicio a estos 50 minutos de charla alrededor de la escritura, las emociones y la mirada que estas y la mirada nueva que podemos generar a raíz de el ejercicio de la escritura o el ejercicio de distintas artes en general. Entonces, si ya estamos, me ven y me escuchan súper bien, por favor, compártanme en el chat. Podemos comenzar. Bueno, pues mi objetivo esta tarde es abrir un diálogo en torno a la energía creativa y cómo esta está conectada con nuestro ser y nuestro entorno. El medio para activar esta energía creativa, en mi caso, tiene que ver con la literatura, concretamente con la narrativa breve, con la escritura del cuento breve. Y cómo podemos utilizar la ficción también para procesar los distintas cosas que vivimos, que sentimos, pero sobre todo aquellas cosas que no tenemos certeza, aquellas cosas de las que dudamos y que queremos investigar. Y a través de la ficción, a través de la creación estética, del acto creativo, podemos tener estas respuestas, no de forma directa como muchas veces esperamos, sino que cruza caminos distintos. Y de eso es de lo que te quiero compartir esta tarde. Cómo algo que nos inquieta en la vida pasa por el filtro de una ficción, creando varias cosas, pero en mi caso concreto, creando, por ejemplo, una narración, un cuento, y por medio de este acto nuestra mirada se modifica. Nuestra mirada a esto que nos inquieta se transforma, se recoloca y además puedo compartirlo con personas que pueden leer eso que yo estoy escribiendo. Entonces, es una forma de socializar lo que sentimos y pensamos, no desde el lenguaje directo, sino al contrario, desde las estrategias artísticas y estéticas. Eso es como a grandes rasgos el mensaje que tengo para ti esta tarde. Y me da mucho gusto que estés aquí conectado, que estés dentro de este grupo maravilloso en el cual hemos estado escuchando distintas pláticas alrededor de muchos temas de valor para nosotros y para poder aplicar el día de hoy y para poder salir transformados de esto que estamos viviendo. Entonces, estoy aquí con mucha emoción y con mucho gusto para aportar mi granito de arena desde lo que yo hago, que tiene que ver con la escritura y que tiene que ver con otras cosas que ahorita les voy a contar. Entonces, pues me presento oficialmente. Para los que no me conocen, yo soy Diana Pinedo Ortega y principalmente creo que me considero artista
de las letras y del teatro. Ahorita les voy a contar por qué. No solo soy escritora, también soy directora de teatro e investigadora escénica. Y el teatro en realidad fue el que me abrió la puerta a este mundo maravilloso del arte, de la creatividad, del autodescubrimiento por este camino particular. Pero también me considero facilitadora. Digamos que mi misión de vida está más relacionada con enseñar a los demás a volar con sus propias alas. Eso es algo que he descubierto a través de entre 13 y 15 años ya de experiencia formativa y docente en distintos ámbitos de la educación, aunque muchos años trabajé con adolescentes. Ahora trabajo con jóvenes de universidad eh, y he descubierto a través de este camino que son esto, una forma de acercarnos a los otros a través de lo sensible, a través de la formación, a través de lo que se llama docencia, pero yo me considero más facilitadora. Me he dado cuenta que todos nosotros necesitamos una guía, una mirada que nos invite, que crea en nosotros y nos diga que sí podemos, que crea en eso que somos como somos, porque a veces la formación es muy exigente. Estoy hablando de la carga curricular de la mayoría de las escuelas, ¿no? Es muy exigente alrededor de ciertas cosas que está buscando para egresar un individuo en ciertos ámbitos, en ciertas carreras o en todas, ¿no? A veces hay esta sobreexigencia de cosas súper externas y nos olvidamos de mirar el mundo de adentro. Y ese es mi enfoque de formación como facilitadora. Me interesa más verte a ti como persona y que tú mismo a través de este encuentro encuentres el camino para ver lo maravilloso que eres, porque también no lo van nublando, digamos. Entonces, me amo el teatro, hago teatro, escribo, soy escritora, también soy formadora, es algo que me llena absolutamente. Soy escritora autodidacta, autopublicada y también directora e investigadora de teatro, como les había dicho hace un momento. Y pues fue mi camino a través del teatro lo que me mostró la puerta, el cristal para mirar el mundo y para mirar a los otros. Del teatro me interesa particularmente el encuentro de almas, el convivio de vibraciones, la transformación del espacio-tiempo que crea el convivio teatral y todo lo que podemos descubrir como pueblo, como sociedad. El teatro es eso, es un encuentro social y tiene muchas maravillas, desde el que observa y los que crean, pero también esos creativos, cómo van encontrando el camino, cómo se van comunicando, cómo van encontrando el camino hacia ellos mismos y hacia el equipo para luego compartirlo con alguien más y se va haciendo como esta relación amplia, este compartir hacia distintos niveles y hasta distintos lados. Pero al ser el teatro una actividad 100% en equipo, grupal, hubo un tiempo en el que yo no pude hacer teatro. Y ahí fue donde conecté con la escritura. Siempre me gustaron las historias y las letras. Es una pasión que tengo, ¿no? Leer, conocer ficciones, mirar el mundo a través de las ficciones es algo que descubrí desde muy pequeña. Entonces tomé la decisión, también era un sueño que yo tenía de ser escritora. Dije, bueno, ¿qué es lo que hace a un escritor? Y la primera respuesta que tuve fue, pues, el acto de escribir, la acción de escribir, ejercer la escritura. No existe escritor que no escriba o, si no, no existe. ¿O qué te hace escritor? Bueno, pues poner manos a la obra, ponerte a escribir. Y así fue como comencé, como entré de lleno al mundo de la escritura, de la narrativa breve, como les comentaba, muy autodidactamente. La verdad es que mi carrera se llama literatura dramática y teatro. Conocí el teatro a través de la literatura, siempre estuve cercana a la literatura, también escribo teatro, también escribí muchos ejercicios teatrales en la facultad, pero cuando descubrí la opción de sola
ejercer una actividad también estética que me llenaba, bueno, pues fue súper satisfactorio, fue muy, muy feliz. Y me puse el autorreto de mostrar lo que escribía. Porque si eso que escribes no se muestra, no lo conoce nadie, creo que le hace falta una parte, es una parte, tiene una parte trunca. Entonces, si hablamos de experiencias estéticas, hay una parte que la tiene el creador, el que crea la obra, y hay otra parte en la que esa obra o digamos, la parte intrínseca de ese creador que viaja a esa obra se enfrenta con alguien que lo mira. Esa es otra cara de la experiencia estética. Entonces, tiene que ver con la creación y tiene que ver con la recepción y luego con la socialización de lo que está transmitiendo esa obra. Por lo que yo pensé, dije, bueno, eso que escribo no puede quedarse guardado en mi computadora, o de qué me va a servir, o cómo voy a tener un parámetro de qué estoy haciendo con esto que escribo, que si estoy siendo buena, mala, no sé, estas preguntas se me atravesaron. Así es que me puse un reto que cuando me lo autopuse me pareció súper, súper feliz, me lo sigue pareciendo, no saben las maravillas que me ha dado. Y ese reto era abrir un blog en internet y escribir, subir las cosas que yo escribía. Por supuesto, al principio dije, me daba miedo. Yo decía, bueno, ¿quién va a leer lo que escribo? ¿Y qué tal que me dicen cosas horribles de mi trabajo? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero acallé esas voces y dije, esto es un ejercicio. ¿Quieres ser escritora? ¿Quieres seguir ejerciendo esta acción que te llena, que te ayuda a conectarte, que te ayuda a ver las cosas como las ves? Bueno, pues síguelo haciendo. ¿Quieres ir un paso más allá? Bueno, pues compártenlo con los demás. Entonces empecé a subir mis escritos a mi blog, que ustedes pueden consultar, se llama Grafema11 y vive desde hace 7 años ya en la red. Al principio era esto, un ejercicio, pero conforme fue avanzando fui encontrando que ahí estaba también mi misión de vida, es decir, había una forma de conectar con las personas a la distancia y a través del internet, a través de mis letras, que no iba a encontrar de otra forma y que por el momento no podría resolver con el asunto del teatro. Así es que me volqué a eso, me volqué a explorar, comencé a escribir, a publicar mis textos y para mí hoy en día Grafema 11 se ha vuelto un universo propio, muy, muy dichoso. O sea, a mí misma me encanta sumergirme en esto que escribo. Por supuesto, he tenido oportunidad de conectarme con muchas personas, a distancias muy largas por medio del internet y hacer muy buenos amigos y colegas. ¿Y por qué te comparto hoy todo esto? Bueno, porque si no fuera por esto que te estoy compartiendo, digo, nos ayuda a conocernos un poco más, pero si no fuera por Grafema 11, yo no podría compartirte lo que te quiero compartir hoy, porque estos 7 años me han mostrado en carne viva y en experiencia lo que quiero compartirte hoy. Entonces, descubrí y experimenté muchas cosas y entre ellas la dicha de conocerme, de utilizar la escritura para procesar las cosas que sentía y para generar miradas nuevas en esas cosas que sentía y en el mundo, al interior y hacia muchos lados. Y yo creo que eso tiene un valor enorme, enorme. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, los beneficios de la práctica estética en la vida cotidiana, y ya he empezado a hablarte un poco de ello mientras te compartía mi historia. La escritura narrativa como herramienta concreta para procesar emociones, eso que sientes, y también la diferencia entre cuento y narración y cómo ficcionar. Esa es la parte como taller, ¿no? Cómo ficcionar una experiencia propia. Así es que si están listos, vamos a comenzar. ¿Qué es esto de los beneficios de la práctica estética en la vida cotidiana? Bueno, pues muchas veces nos sentimos atrapados y confundidos. Y a través de la práctica estética podemos hacer un espacio para que esa confusión encuentre un camino para
explorarla. Si no es que encontramos la respuesta, por lo menos encontramos caminos. Y ahora tú te preguntarás, ¿de qué me hablas cuando hablas de práctica estética o cuando hablas de arte? Bien, pues a lo que me refiero con práctica estética es eso, practicar alguna disciplina artística, baile, danza, escritura, música, las pintar, las que tú me menciones, dibujar. Ujú. Estas expresiones, estas actividades que en nuestra sociedad muchas veces deja de lado. A eso me refiero con disciplina artística. Y cuando hablo de arte es cuando además de ejercer esta disciplina, generamos esto que te comentaba hace un momento, ¿no? La pongo frente a otros, esos otros tienen contacto con eso que estoy haciendo, llámese cuadro, cuento, canción, danza, obra de teatro, y frente a ese espectador sucede algo, algo dentro del espectador y algo entre el encuentro de estas tres partes. El que crea, la creación y el que especta. Hacia allá va encaminado el arte, o lo que yo considero como arte. Entonces, yo suelo preguntarle a mis alumnos en mis talleres, y es la misma pregunta que te hago a ti. ¿Por qué crees que existe el arte en la sociedad o qué aporta el arte a la sociedad? Pregúntatelo. ¿Por qué existe? ¿Por qué ha estado ahí desde siempre? ¿Por qué hay épocas en la historia de la humanidad que se ha encumbrado, otras que se ha perdido, pero siempre nos ha acompañado? Pues porque habla de una parte esencial del ser humano. Actualmente, en las sociedades en las que vivimos o en nuestra sociedad, parece que no cumple ninguna ficción práctica, ¿no? Ya saben, si van a empezar a quitar cosas necesarias, consumir arte o hacer arte es algo de lo que podemos prescindir y no nos moriríamos. ¿Sí o no? No sé. Ahí te lo dejo para que tú lo reflexiones. Y la prueba de lo que te digo está en las sociedades que vivimos, sociedades que ponen por encima de la sensibilidad y la creación y la estética la razón, el automatismo, lo técnico, las matemáticas, por ejemplo, la carga horaria de las escuelas en las que crecemos, en donde las artes generalmente son optativas, ¿no? Porque por supuesto que están relacionadas con el juego y con el disfrute, pero que generalmente se quedan en lo optativo, en lo no es importante. Y mejor te atarragan 400 horas de matemáticas, 800 de cómo acentuar y conjugar verbos y todas estas cosas. No digo que no sea importante, digo que tiene la misma importancia. Y mi pregunta cósmica, aunque creo que tengo una respuesta, tiene que ver con por qué lo dejamos afuera. ¿Por qué en las escuelas y en las formaciones lo dejamos afuera o se considera muy apto para niños más pequeños, pero después cuando vamos creciendo ya está fuera del lugar porque parece que perdemos el tiempo? ¿Te suena? Y entonces crecemos y elegimos una profesión que no tiene nada que ver con ese gozo o con esa energía creativa que queríamos al principio, que nos gustaba hacer cuando éramos pequeños. Y entonces estudiamos carreras súper alejadas, como cosas que tienen que ver con los números o con otros procesos que si bien nos gustan y aprendemos a manejar, no son lo esencial para nosotros. Yo creo que el arte debería ser el centro de nuestras formaciones. Imagínate qué sociedades tendríamos, qué tipo de personas seríamos. Creo que seríamos sensibles, creativos, intuitivos, empáticos, reflexivos, atrevidos, arriesgados. Consideraríamos a los otros como sociedad. Todas las ventajas que tiene practicar cualquier disciplina estética. Yo te puedo hablar de teatro y de escritura, pero ahí está el universo, ¿no? Ahí está el universo de opciones. Imagínate entonces qué sociedad seríamos. Y yo te pregunto, ¿qué actividad estética hoy en día tú practicas? Cuéntame, puedes ponerlo en el chat. ¿Qué haces? ¿Pintas? ¿Bailas? ¿Escribes? ¿Qué haces? ¿Cantas? ¿Se lo fomentas a tus hijos? Porque esto de que nacemos con una vena artística
Eh, no sé, sí, pero no. Entonces, creo que tiene que ver con la formación, con lo que consumimos día a día. Y es importante, yo creo que es importante abrir este espacio. Si ya lo dejamos porque nuestra formación se fue para un lado, porque estudiamos ciertas cosas en donde no cabe esta práctica estética, es súper urgente que abramos un espacio para ella. Primero que nada, porque está relacionada con el gozo, porque a partir de ella podemos gozar. ¿Qué beneficios tiene entonces realizar cualquier práctica estética? Bueno, pues una mente y una actitud abierta y creativa, número uno. Estamos dispuestos al juego y al riesgo. Nos acerca más como esta parte lúdica de nuestro niño interior, ¿no? A través del arte podemos jugar y arriesgarnos porque si nos equivocamos en un trazo, si pintamos, o si nos equivocamos en un cuento porque nos salió feo, no se va a acabar el mundo. Entonces podemos trabajar esta seguridad en nosotros mismos desde cualquier práctica estética que a ti te encante. Podemos también crecer como seres humanos integrales, donde integramos todas estas características de las que yo les hablaba: sensible, reflexivo, empático, amoroso, permitir mostrarte a los otros como eres, dar un paso al frente y no tener este terror con el que muchas veces egresamos a la mayoría, bueno, con el que egresamos a la mayoría de nuestros niños de las escuelas, un terror a presentarse frente a los otros y a decir quiénes son y qué piensan. Entonces yo creo que si vamos ahí, si vamos a las disciplinas estéticas, a la que tú quieras, podemos trabajar con todo esto. Lo creo y por experiencia lo he visto. Como te decía, hace mucho trabajé con, bueno, no, actualmente trabajo como jóvenes, pero trabajé mucho tiempo con chicos de prepa. Y bueno, las maravillas que yo vi ahí, lo que yo te pueda decir, se queda corto. El desarrollo que los chavos tenían a través del teatro concretamente. Pero como te digo, cualquiera que tú quieras practicar. Además, nos ayuda a pensar y a repensar nuestras, nuestras sociedades, nuestras comunidades y aportar miradas nuevas a ellas. Aportar miradas nuevas porque a través de lo creativo y de lo lúdico se abren posibilidades que me ayudan a pensar el mundo a través de las grietas de los discursos dominantes. Ya sabes, la realidad es esta, la ficción es otro cajón y ahorita te voy a hablar de esto. Y parece ser que son cajones absolutamente separados y alejados y que no tienen nada que ver. Pero la ficción es un mecanismo para caminar entre las grietas de lo que consideramos la realidad. La ficción siempre habla de nosotros, siempre habla de la realidad. Estos son algunos beneficios de practicar el arte o de las disciplinas artísticas y estéticas en nuestra vida, los que te acabo de mencionar. Y cuando yo hablo de arte, por supuesto que no hablo de arte, más bien que hablo de arte absolutamente alejado de esta parafernalia artificial o cortina de humo que validan instituciones, grupos políticos o sectores, ¿no? No, no, te estoy hablando de lo que tiene el arte en esencia, lo que en esencia aporta el arte a los seres humanos. No toda esta construcción, todo el show alrededor de esto, no. Estoy hablando que cada uno de nosotros podemos ir y eh, darle un espacio a esa disciplina estética que amo y te invito a que te quites de la cabeza que es una pérdida de tiempo, porque todo lo contrario, es una inversión, la mejor inversión de tiempo, que tiene que ver con gozarte, conocerte y hacer lo que te gusta. Y yo te voy a hablar de una, pero ahí están las opciones, de la escritura, y concretamente de la escritura narrativa, para utilizarlo como esta herramienta de lo que te he hablado hasta ahora, ¿sale? Entonces, la escritura narrativa como herramienta para procesar lo que pensamos y sentimos. ¿Por qué? Porque al poner en palabras lo que pensamos y sentimos nos da, uno, claridad o dos, alternativas o ambas cosas. Y puede ser desde el lenguaje directo, por ejemplo, escribiendo un diario, un cuestionario a nosotros mismos,
el lenguaje directo, pero también puede ser, y eso es lo que te voy a invitar a probar hoy, desde la forma indirecta, incluyendo el juego, la ficción y lo lúdico en esta práctica de escribir para comprenderme y para poder mirar el mundo más ampliamente. Ujú. Entonces, te voy a dar un ejemplo, pero antes voy a tomar un vasito con agua. Te voy a dar un ejemplo de una cosa que me pasa a mí y como llené Grafema 11 de cuentos breves y que tuvieron una interacción muy positiva y muy rica con mis lectores. Y esto tiene que ver con los sueños. De hecho, muchas veces me consideraron escritora de sueños. Yo no me considero así, pero sí creo que es un súper material. Me encanta escribir de sueños. Y te voy a decir lo que pasa, lo que me pasa, ¿no? Yo me despertaba con imágenes súper fuertes y claras de aquello que había soñado, con imágenes visuales, con colores, personajes, acciones, pero sobre todo con una sensación, o con mucha emoción, o con mucho miedo, o con mucha curiosidad de por qué me desperté, tenía que haber soñado. Y así fue por una gran etapa de mi vida, que te estoy hablando como de la misma época en la que te digo que yo no podía hacer teatro y entonces empecé a trabajar en la escritura. Entonces, esa sensación con la que yo me despertaba la llevé a las letras, la llevé a los cuentos. Entonces yo me despertaba con eso, no podía contar lo que había sucedido en mi sueño porque así no sucede. Estarás de acuerdo conmigo que los sueños son muy difíciles de traducir a palabras o al lenguaje lógico y directo. Entonces, más bien rescataba los elementos que tenía mucho más frescos y entre ellos la sensación. Lo que yo quería cuando me senté frente a la hoja en blanco y empecé a escribir, me dije, lo que yo quiero es que mis lectores viajen a este sueño, viajen a esta sensación. Quiero transmitirles esta sensación. Y con ese objetivo empecé a escribir. Y entonces empecé a escribir sueños un poco extraños, con lógicas raras, pero en donde los sucesos y los acontecimientos tenían que ver con la sensación que yo quería transmitirles. Y los empecé a soltar en mi blog y empezaron a tener esta respuesta que les digo. Y esta fue una etapa, la verdad, súper larga. Todavía me encanta escribir de sueños, pero ya digamos que me he hecho la disciplina de mirar hacia otros lados y probar otras opciones. Me encanta escribir de sueños. Y me di cuenta a través de este como juego para no dejar ir ese sueño, que era muy valioso para mí ese momento en el que me sentaba en la escritura y que exploraba más allá de la sensación que me estaba causando lo que había soñado. Era absolutamente valioso y me dije, si yo me hubiera despertado y hubiera dicho, es un sueño, ¿no? Ya saben, no pasó nada. Y hubiera seguido con mi vida, se hubieran perdido todas esas imágenes, no hubiera comprendido un montón de sensaciones que estaba viviendo, ese mundo interno que me estaba hablando a través de sueños y que además, porque este es un super mega plus, pude socializar con otras personas a la distancia a través de la herramienta del blog. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero te doy este ejemplo para que veas cómo es que la escritura nos ayuda a procesar. En este caso concreto, los sueños son inaccesibles, son, bueno, aquí hay muchos psicólogos y aquí hay muchas personas maravillosas que nos pueden hablar de ellos, pero para mí es algo difícil, de difícil acceso, ¿no? Como de trabajarlo con tiempo. Y el tiempo en el que a mí me gusta trabajarlo, la acción que me gusta poner en esas sensaciones, son las palabras, son las ficciones. Entonces, en mis cuentos no contaba forzosamente lo que había soñado, sino otras situaciones que yo diseñaba para transmitir lo que quería transmitirle a mis lectores. Y entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo era utilizar la ficción para crear puentes entre lo que era súper claro, ¿no? La sensación, las imágenes que sí veía, las personas que aparecían en mis sueños y las que no eran nada claras, ¿no? Todo lo que no tengo claro, todo lo que sigue sucediendo, todo lo que sigue vibrando en mí como persona. Y el ejemplo del sueño es solo uno, pero eso nos puede pasar, nos pasa en la vida real. Actualmente,
cuando comenzó toda la situación de nuestro encierro o todo el pánico por el COVID, yo hice una invitación en mis redes y les dije, chicos, ¿qué tal que lo ficcionamos? ¿Qué tal que lo llevamos a un extremo de o lo absurdo para reírnos de esta situación y procesarla desde la parte positiva, o a lo mejor lo apocalíptico para movernos entre ficciones posibles y analizar nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos trajo a este encierro y qué es lo que podemos sacar de él? ¿Te das cuenta cómo este juego nos permite ver posibilidades? Entonces ahí está. La ficción y la escritura te ayuda a procesar lo que sientes, lo que piensas, lo que te duele, lo que dudas. Y no significa que te va a dar las respuestas concretas y claras. Significa porque el arte no trabaja así. Está cruzando por otras partes de tu ser, esas que no están conectadas con el lenguaje directo ni con la razón, pero les va a dar un lugar, les va a dar un espacio, te va a acompañar o a tranquilizarte o a seguir procesando o a seguir compartiendo o a encontrar la pregunta que te está inquietando concretamente. Te ayuda a muchas cosas. Si lo escribes directamente, opción uno, por ejemplo, a través del diario, o si lo ficcionalizas, como es mi caso y como es la invitación que te hago el día de hoy. Bien, entonces para entrar al asunto de ficcionalizarlo, para aquellos que no tengan mucha experiencia como escritores, les voy a dar unas pequeñas herramientas y un ejercicio para que se lleven para practicar, ¿vale? ¿Les late? Ok. Vamos a empezar. Lo primero, quisiera hacer una diferencia entre cuento y narración. O sí, lo que entendemos, digamos, genéricamente en la literatura entre cuento y narración. Entonces, para ello voy a hacerles un recordatorio súper rápido de los tres géneros principales que ahora ya se ha abierto a otras opciones de la literatura, que son la épica, la lírica y la dramática, o en cuestiones, digamos que en lenguaje que todos conocemos, la narrativa, el teatro y la poesía, ¿no? Teníamos originalmente esos tres cajones, como esos tres géneros para trabajarlos, para clasificar lo que existía en el mundo literario, más el ensayo. Bueno, yo te voy a hablar solo de uno y luego de un cajoncito de ese uno, que es la épica o narrativa, narrar cuentos que difiere en su lenguaje a escribir obras de teatro o a escribir poemas. Ujú. Ok, entonces, hablando concretamente de la narrativa, es eso, contar un hecho. Se basa en contar hechos. La épica contaba hechos fantásticos y maravillosos, los mitos que han explicado el origen de nuestras culturas ancestrales, nuestras religiones, las cosas que no podemos explicar con la ciencia. Estos, los mitos, son historias narrativas ficticias que nos ayudan a comprender el mundo. Tanto es que los tenemos en todas las sociedades. Actualmente funcionan, actualmente ahí están. Bien, pues entonces narrar un hecho es contar una situación, ¿no? Es poner en un lapso de tiempo, en un espacio de tiempo, acciones que le acontecen a algo o a alguien. Así de sencillo. Pero, ¿qué diferencia hay entre la narración y el cuento? No entre la narrativa como género, sino entre escribir un relato, entre escribir un relato y un cuento. Bien, pues un relato no tiene que tener forzosamente un conflicto, sino que puedo contar cualquier cosa que me acontezca o que siento o que reflexiono, ¿no? Por ejemplo, contar, esta mañana amaneció nublado, no sé, vi el sol, los animales, pensé que me sentí así, se acabó. Y eso puede ser una pieza literaria. En cambio, el cuento tiene una característica particular que tiene que ver con que sí tiene un conflicto, si hay un choque de fuerzas. ¿Por qué te digo que uno? Porque la novela es el género, ¿no? Si lo vamos viendo, los cuentos son hasta de una página y las novelas son gruesas o tienen una extensión más grande. Las novelas tienen muchos choques de fuerza. Los cuentos entonces tienen un choque de fuerza
La acción es vertical, rápida, utiliza, digamos que, las palabras precisas y además suele tener un final inesperado. Eso es lo que hacen los cuentos poderosos. Utilizar pocos elementos, no tanto, digamos, no tanto choro, no tanta paja, sino ir al punto, desarrollar lo que está aconteciendo en donde sucede ese problema que le pasa además a alguien y generalmente en el final va a tener una vuelta de tuerca o un final inesperado. ¿Ok? Dicho esto, mi invitación es a que elijas o escribir un cuento o escribir una narración, que digamos que podría ser un poco menos exigente. Podría ser. Uh-huh. Ok, entonces, ¿para qué? Para ficcionar una experiencia propia y pasarla por el filtro de lo que te he estado hablando todo este tiempo y que pruebes qué es lo que pasa, si es la herramienta para ti, si lo gozas, si lo disfrutas y además que, ¿por qué no?, lo puedas compartir con tu familia, con tus hijos, con las personas con las que estás en casa, ¿no? Pudieran pasarles este ejercicio a las personas con las que conviven, con las que están en casa hoy y hacer un pequeño certamen de historias. ¿Vas viendo? Esto es conectar con nuestra energía creativa y despertar nuestro lado lúdico, atrevernos, salir como de esta estructura que nos hemos autoimpuesto y ser más libres. Y para eso nos sirve el arte. Entonces, ¿cómo ficcionar una experiencia propia? Aquí te va. Entonces, primero que nada, antes de llegar a los pasos para el ejercicio, quisiera hacer una aclaración súper pertinente. La ficción no es mentira. La ficción es una lógica distinta a nuestra realidad. Es trastocar la realidad a través del acto creativo, que es bien distinto a decir mentiras. Es una convención distinta que se establece entre las personas que van a leer tu ficción. Y cuando digo una convención distinta, es que la realidad en la que vivimos también tiene toques de ficción, es decir, también es una realidad acordada. Y al final voy a hablarte de esto. Entonces, vamos a utilizar la ficción como medio. Entonces, ¿qué entenderemos como ficción? Va a ser ese decorado distinto que le voy a dar que le voy a dar a mi creación, a lo que me aconteció en la vida real. Entonces, tengo un hecho que me sucedió y le vamos a dar unos tintes de ficción para jugar con ello, ya sea una situación muy positiva y feliz o ya sea una situación estresante. Sirve para todo, ¿eh? O sea, la infinidad de cosas con las que puedes crear. Bueno, ¿qué te digo? Entonces, número 1 para nuestro ejercicio, si quieres puedes ir tomando nota. Número 1, vas a elegir cuál es la experiencia que quieres ficcionar. Ya. Número 1, elijo la experiencia. Número 2, ubico qué me inquieta de ella, por qué, en dónde me pone, me emociona, me entristece, hacia dónde me lleva. Eso es lo que quiero que ubiques. ¿Qué te hace sentir esa experiencia? Y cuando digo ubicar, no significa que te tienes que explicar, porque si te explicas, se difumina muchas veces. Digo que lo ubiques en cómo te hace sentir, en dónde lo sientes en el cuerpo, en el pecho, en la cabeza, respiraste rápido, te emociona, te da curiosidad. Ubícalo. No lo expliques ni lo justifiques. Solo ubícalo. Ujú. Entonces, número 1, repito, ¿cuál es la experiencia que quiero ficcionar? Número 2, ubicar qué me inquieta de ella o cómo me hace sentir. Número 3, decide un espacio para que acontezca un hecho que puede ser cercano a lo que te pasó en realidad o no. Elige un lugar. Por ejemplo, si lo que te pasó en las escaleras de tu edificio, puedes pensar en las escaleras de, no sé, de un edificio de gobierno o de un edificio viejo o de un edificio hermoso. Elige un lugar.
puede apegarse mucho a las características del hecho que sí te aconteció en la realidad o puede irse alejando. Tú lo puedes decidir. Siguiente punto. ¿A quién le va a pasar lo que pasa? Puede ser tú con un nombre ficticio, tú cuando eras más pequeña, tú cuando eras más grande, más pequeña o más pequeño, tú cuando eras más grande, o una persona totalmente distinta, puede ser hasta un animal o una cosa. ¿Ok? Entonces, ya elegiste la experiencia, ya ubicaste que te inquieta de ella, en dónde te gustaría que suceda, a quién le pasa. Entonces, estás listo o lista para arrancar. Entonces, agarras pluma y papel o te pones frente a tu ordenador, lo que tú decidas, aunque yo te recomendaría que empezaras escribiendo a mano, que la conexión con nosotros mismos es distinta, pasa por lados súper distintos, te lo prometo, que el teclear. Luego, entonces, puedes comenzar a narrar ese hecho, ya lo tienes, ¿eh? Ya no lo, porque lo primero que te dije fue ubica la experiencia que quieres contar, lo que te pasó en la vida real. Luego buscamos elementos, digamos, eso, para decorar esa experiencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es contarla. Ujú. Entonces, pon el movimiento a ese personaje que diseñaste en ese lugar y cuenta lo que pasó. Yo te recomendaría que conectaras con lo que te inquieta y no te preocuparas por mm, apegarte al hecho cómo sucedió, sino que le des espacio. Cuenta la historia. Dale chance a ver a dónde te lleva esa historia. Libérala, permite que salga, escucha dónde te lleva. Y si necesitas apegarte a lo que es, bueno, apégate al hecho como fue en realidad. Pero mi propuesta está en que más bien te alejes un poco del hecho. Ujú. Cuando hayas terminado, sería nuestro penúltimo punto, cuando ya la hayas escrito. Entonces, déjala reposar unas horas, una tarde, un día, vuélvela a leer, hazle las correcciones que consideres pertinente para que el lenguaje escrito sea lo más pulcro posible. Y ahí está tu cuento o tu historia. Y luego te invito a que me compartas qué te hizo sentir hacer este juego, hacer este ejercicio. Lo puedes hacer las veces que quieras. Entonces son 7 pasos que te voy a repetir por última vez. Ubico la experiencia que quiero ficcionar, esa experiencia que sí viví en la realidad o que estoy viviendo en la realidad. Ubico qué me inquieta de ella. Decido un espacio para que suceda, que tenga las mismas características en el que sucede, pero puedo transformarlo. Ahí empieza la ficción. ¿A quién le va a pasar este acontecimiento? Puede ser tú, en el pasado, en el presente, en el futuro, otra persona, un animal, cosa. Aquí sigue la ficción. Luego cuenta la historia, trata de ficcionarla, de acercarte más a posibilidades que hubieras querido que sucedieran o que te lleven por la pregunta y no tanto por lo que está sucediendo concretamente. Libera esa historia, finalmente dale un espacio de tiempo, reléela y está listo tu texto. Ujú. Puedes, por supuesto, como ya te dije, compartirlo, ¿no? Puedes entrar en esta etapa de compartirlo también. Y para que no suene tan abstracto, te voy a dar otras opciones de hacia dónde puedes ir llevando tu escritura también. Cualquier hecho que te acontezca, no sé, un choque en el auto, eh, no sé, explotó mi boiler, encontré a una persona que hace mucho no había visto y que yo juraba que no volvería a ver. El hecho que tú quieras, ¿no? Y lo puedes llevar hacia lo que te gustaría que hubiera sido. Opción uno. Ya saben, cuando dicen, es que si hubiera hecho. Entonces, mientras escribes el cuento o el texto, empiezas a elaborar eso que tú querías que hubiera sido. Ujú. Esa es una opción. Lo que te hubiera gustado que hubiera sido.
más bien lo que te gustaría que hubiera sido, perdón. Lo puedes llevar a un extremo absurdo y cómico, lo puedes llevar a un extremo tenebroso y trágico, lo puedes llevar a un espacio de trascendencia y paz para sanar también cosas que a lo mejor en la realidad no podemos sanar. Puedes cambiarlo absolutamente todo sin que no tenga un elemento de la realidad y solamente rescatar la sensación, la pregunta o el sentimiento. Ujú. Esas son algunas opciones a donde puedes llevar tu texto. Ahora, aterricemos. Una vez que hayas hecho este ejercicio, ya lo procesaste. Ya no necesitas hacer más conclusiones. Si acaso, mi invitación sería a que escribieras más textos sobre esto, a que siguieras elaborando eso que te inquieta, te duele, te emociona o te preocupa a través de más ficciones. Porque te va a dar la oportunidad de notar, de mirar eso que te está inquietando, no desde la cabeza y desde las palabras y desde todo este orden lógico, sino desde todas las otras partes de tu ser que están buscando conectarse, expresarse. Entonces, ya está procesado. Una vez escrito, ya está procesado. No necesitas la conciencia, ni las palabras exactas, ni dar una conclusión precisa. Si acaso seguir procesándolo por los mismos caminos creativos y lúdicos y ficcionales, puesto que estamos hablando de que pasa por caminos distintos y tiene sus propias cualidades para existir y para ser. Yo te recomiendo que una vez que hagas tus ejercicios los compartas. Puedes hacerlo como que en círculos de confianza. Tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposo, tus amigos. Después puedes ir abriéndolo un poquito más, compartiendo a la gente más desconocida o en tus redes sociales, pero dejándolo, digamos, con privacidad y luego lo puedes abrir al mundo. Pero hay una parte súper bella cuando logramos compartirlo y otro cualquiera te dice, hey, yo también pienso así, yo también lo siento así, no sabes cómo me conmoviste, no sabes en lo que me hiciste pensar. Esa es una parte muy bonita. Bien, pues ya vamos terminando nuestra plática del día de hoy y me gustaría que pensaras, que me dijeras, me expresaras en un momento en las preguntas, qué es lo que piensas de lo que te he compartido hoy. Entonces, vamos a hacer un resumen. Hasta aquí ya yo te prometí o yo te dije que mi objetivo el día de hoy era abrir un diálogo como seres holísticos e integrales que somos sobre la energía creativa y cómo esta conecta con nosotros, nuestro ser interior, nuestro ser exterior y nos ayuda a procesar lo que vivimos y pensamos. Te compartí mi perspectiva de lo que es el arte y cómo es que nos permite ser más completos, puesto que somos seres creativos y receptivos, y las disciplinas artísticas abren espacio a eso. Y mi invitación, gran parte de mi mensaje, por el que estoy aquí en las redes, mi mensaje de vida, tiene que ver con eso, ¿no? Haz arte también. Haz eso que te hace gozar, disfruta lo que te hace gozar, encuéntrate ahí también. También hablamos de la escritura literaria, de la diferencia entre cuento y narración, y te di un ejercicio para ficcionar eso que sientes, un ejercicio para poner en práctica esto de lo que te estoy hablando, utilizar la narrativa breve para escribir sobre algo que te inquieta, te emociona, las dudas que tienes o las certezas que tienes. Y en el proceso de escritura vas a descubrir un montón de cosas. Otra cosa que me ha pasado y también tiene que ver con releerte después de un lapso más o menos grande de tiempo y no sabes lo que puedes descubrir de ti al hacerlo. Eh, también te hablé de cómo utilizar, este ejercicio y te di algunas posibilidades para ir como haciendo viajar un hecho que te sucedió en realidad mientras lo conviertes en ficción, ¿no? Y bueno, también te dije que la ficción no era una mentira y que la ficción no era poca cosa respecto con la realidad, porque ¿qué es la realidad? Sino una construcción que también compartimos.
La realidad, piénsalo también, es otra forma de ficción, solo que es una ficción que compartimos, está hecha socialmente y se establece por medio de convenciones, de acuerdos explícitos o implícitos. Esta forma que tenemos en este momento de comunicarnos es una convención. Es real porque la compartimos tú y yo, porque tú y yo vemos el mismo monitor, los mismos colores, pero finalmente es una construcción acordada que camina por cierta lógica, la que vemos todos, la lógica de lo material. Cuando yo hablo de ficcionar nuestras vivencias, no hablo de cerrar los ojos a lo que es la realidad, no hablo de negar la realidad o lo que entendemos como realidad. Hablo de cruzar por puentes, por puertas, por ventanas que nos permitan ver las opciones que esta realidad tiene cerradas. Entonces, a través de la ficción podemos viajar por esas grietas y ver las posibilidades que hay en el mundo, equivocarnos, llorar, todo lo que esta realidad muchas veces no nos permite, todo lo que, todo lo que queremos hacer y que no nos atrevemos a hacer. Entonces, a través de la palabra y de utilizar la ficción, nos permite caminar por esos caminos y observar qué pasaría en nosotros. Nos ayuda a vernos entonces a nosotros mismos, el interior, el exterior, a comprender mejor esta realidad socializada y a vivirnos mejor en ellas. Este es mi mensaje. La escritura, el acto de escribir, nos ayuda a procesar emociones, a procesar sentimientos, lo que entendemos, lo que no entendemos, nos ayuda a gozar y también nos puede ayudar a conectar con personas a la distancia, a compartirle a los otros ese mundo interior a través de la palabra. Pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy Diana Pinedo y me ha dado mucho gusto estar aquí. Este es el momento en que abro el chat para preguntas. ¿Cuáles son sus dudas, comentarios? Veo que hay mucha gente conectada. Muchas gracias por quedarse aquí. Les agradezco mucho su presencia porque recuerden que estamos aislados, pero no solos. Entonces me ha dado mucho gusto compartir esto con ustedes. Voy a ver si tenemos preguntas, aunque no sé cómo verlas aquí. Déjenme checar acá. ¿Qué pasó? Yo te recomendaría que conectaras. A ver, dicen por aquí, fascinante, me encantó, escribiste, abriste mi mente de una forma maravillosa. Ay, gracias, Marta. Súper, Diana, me toca, me tengo que ir en este momento. Voy a aplicar tu propuesta. Ale dice, sí, hay más personas viéndolo. Bien, chicos, pues este es el momento en el que si tienen alguna duda, si quieren que les comparta nuevamente el ejercicio, pues les doy unos minutos para que escriban. Déjenme ver qué comentarios hay por aquí. No sé por qué no los puedo ver acá en la computadora. Ok, los estoy leyendo por acá, por el chat. Eres genial, soy tu fan, dice Ale. Gracias, Ale, por estar aquí. Voy a aplicar tu propuesta. Buen tema para escudriñar desde las diferentes perspectivas. Gracias, Raúl, por estar aquí. Bueno, pues entonces parece ser que no hay duda. Les agradezco mucho, mucho su presencia. Yo soy Diana Pinedo. Me pueden encontrar en Facebook como Facebook Diagonal Teatro y Letras, mi nombre, Diana Pinedo. En Instagram como DP Desarrollo Online. Y por supuesto, ahí está grafema11.blogspot.com para que podamos compartir, para que puedas leer de esto de que te he estado contando, ¿no? Y me encantará saber de ti y tener
también responder todas tus dudas e inquietudes. Ya llegaron acá. Oh, ¿cada cuándo recomiendas hacerlo? Dice Erika. Ah, buena pregunta. Este ejercicio, yo lo haría, no sé, yo lo haría cada que tuviera una situación o una inquietud que de verdad de esas cosas que se te plantan en la cabeza y en el corazón y de verdad no te las puedes quitar. Hubo una vez que me pasó con los espejos y los reflejos. Entonces elaboré con un montón de cuentos sobre espejos y reflejos. Entonces, si lo quieres hacer como terapia, yo te recomiendo que vayas a esto en cualquier momento de que una inquietud te asalte, sea la que sea. Si lo quieres hacer como ejercicio literario, como ejercicio para soltar la pluma, yo te recomendaría por lo menos hacerlo cada tercer día. O 2 días no, uno sí, 2 días no, uno sí, pero sí darle constancia, si es que va a ser como ejercicio literario. Dice Marta, ¿das cursos? Sí, Marta, sí doy cursos. También de escritura para la terapia, escritura creativa. Andrea dice, me gustó mucho lo que mencionas de canalizar emociones a través de la escritura. Yo vivo un poco lejos y por el horario está medio complicado, pero mañana lo veré nuevamente. Muchas gracias, Andrea, bienvenida. La propuesta de ficcionar es genial, lo voy construyendo y te comparto. Gracias, gracias, genial, dice por aquí. Todos, muchísimas gracias. Sí, ahí están mis redes sociales, escríbanme, me dará mucho gusto. Aquí se va a quedar el video también, cualquier inquietud para los que van a ver la repetición, también pueden dejarla por aquí y me doy una vuelta para responder, pues sígueme en mis redes. Te mando un muy, muy fuerte abrazo de jueves y pues recuerda que estamos aislados, pero no solos, que la energía que somos se comparte, se siente, se vibra y que en este caso el medio online, es un medio también para encontrarnos. Y me ha dado mucho gusto encontrarte. Yo soy Diana Pinedo y pues muchísimas gracias. Chao.